los gestos de la cara, si estamos sonrientes o no, y eso nos va a ayudar a que el sistema sensitivo nos mejore las respuestas que vayamos dando. Segundo, una cosa es sentarse así, otra cosa es sentarse hacia atrás y otra cosa es apoyarse en la mesa y abrir los brazos. Eso es abarcativo, diciendo aquí estoy, primero. Segundo, sea el docente que sea, esto lo digo más que todo, ojalá todos sean con buenos criterios, pero uno ha tenido experiencias de haber pasado por docentes que uno hablaba y todo el tiempo mirando hacia otro lado, o directamente se quedan escuchando, y ustedes, por más que miren a otro lado, nunca dejen de mirar al docente a los ojos. La vista central va a hacer que ustedes capturen el entorno de la persona. Estos datos no se los debería decir, pero es así, chicos. Yo estoy escuchando y mírenme atentamente. Si yo hago esto o hago esto, es que cuando ustedes están desarrollando la pregunta, significa que les voy a hacer una pregunta. Bueno, si ustedes estudiaron ya después de desarrollar, se está agotando un poco, que pueden ser de otras patologías de la especialidad o de otras especialidades. Y la forma bueno, se había cortado la conexión. Levantar la mano. ¿Se escucha bien? Ahora sí, profe. Ahora sí. Ahora sí, profe. A ver si están conectados. Se escucha cortado. ¿Se escucha? Sí, ahora. Sí, profe. Ahora se ve ¿Ahora mejor. se escucha? Hola, sí, profe. ¿Se escucha ahora? Sí, Sí, ahora sí. Bueno, voy a apagar la computadora porque se ve que se cortó acá la compu, así que me conecté con el celular. Bueno, justo les estaba diciendo cómo bloquear preguntas. Entonces, una es levantando la mano y diciendo, y una cosa importante, y empiezan a desarrollar el tema enseguida, o el diagnóstico diferencial, y ahí ya bloquearon una pregunta. Ante otro gesto de que llegué ya a preguntar al docente, y ustedes pueden decir, y algo importante que hay que agregar acá, discúlpeme doctor, pero algo muy importante, y dan el dato, o empiezan a desarrollar, y eso qué tiene que ver, que realmente ustedes están demostrando que saben, y que se están sobreponiendo a la pregunta que quiere hacer, y hay algo muy clave, que
uno tiene un tiempo para tomar a los alumnos. Si ustedes bloquearon 2 o 3 preguntas y han dicho realmente todo correcto, es como muy difícil que ese examen vaya hacia atrás. Entonces recuerden siempre cómo desarrollar el tema y tener siempre al costadito ahí en la mente los diagnósticos diferenciales para poder hacer ese tipo de bloqueo de gestos del docente de hacer una pregunta. Lo otro es con respecto a cómo les van a tomar el final. El final se va a tomar en base, estoy buscando apoyar en un trípode acá el celular. Otra de las cosas es ¿cómo les van a tomar? Les van a dar un papel con el cual les van a dar un caso clínico y ustedes van a leer tanto el caso clínico de ginecología como el de obstetricia. En este caso de gineco, yo les voy a dar un ejemplo de cómo es un tema que se les puede llegar a dar como caso clínico y cómo lo deben desarrollar. Motivo de consulta. Ustedes empiezan a leer, bueno, flujo vaginal. Paciente de 19 años, última menstruación terminó hace una semana. Ustedes pueden ir anotando ahí en el examen los datos base. Refiere flujo vaginal abundante y maloliente desde hace semanas. Refiere haber cambiado de pareja hace 2 meses y reconoce no tener una pareja estable en el último año. Ha tenido episodios anteriores de flujo por los que recibió tratamiento, aunque no su pareja. Refiere también que su compañero sexual actual tiene ardor al orinar y mancha la ropa interior. Antecedentes. Menarca hace 5 años, eumenorreica, inicio de relaciones sexuales a los 16 años, un aborto provocado hace 8 meses. No tiene antecedentes quirúrgicos. Entonces, repasamos, 19 años, última menstruación una semana, flujo vaginal abundante y maloliente desde hace semanas, cambio de pareja hace 2 meses, y reconoce no tener una pareja estable en el último año. Ha tenido episodios anteriores de flujo por los que recibió tratamiento, no su pareja. Su compañero sexual tiene secreción que mancha la ropa interior. Bueno, y tuvo un aborto provocado hace 8 meses. ¿Cómo enfocar este caso? Primero, saber de que la última menstruación fue una semana. Y le dice que está con flujo abundante desde hace semanas. Bueno, ustedes dicen, perfecto, la paciente menstruó, bárbaro. Cuidado con eso. Primero, puede ser un sangrado, pero está embarazada. O sea, nunca descartar embarazo. Siempre pensar que puede tener embarazo. Segundo, bueno, es un embarazo, le pido, le doy unos óvulos, le doy la subbeta y que me venga a ver con el resultado. Error. Hay que seguir investigando. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ese es un sangrado. Porque tú, sí, Franco, ¿qué me querés preguntar? Ah, uno que quiere entrar. ¿Ya está? Bueno, sigo con el caso clínico. Digo rápido, 19 años, flujo, abundante, pareja hace 2 meses, no tiene pareja estable, episodios anteriores de flujo, su compañera sexual actual tiene ardor urinario y mancha la ropa interior. Y un antecedente a los 16 años de un aborto. Entonces, primero, no tomen como una menstruación. Puede ser que tenga directamente
un embarazo y tenga un sangrado, o sea que descartar que no tenga embarazo. Segundo, tomen muy en serio de que la paciente les puede decir que tiene un sangrado y hablar del flujo, y a lo mejor no les puede decir que realmente ese sangrado es porque se hizo una maniobra abortiva. Tengan en cuenta que ella les refiere en la historia clínica que tuvo un antecedente de aborto hace 8 meses. Y puede ser que tome como recurso anticonceptivo, y a veces pasa, ¿no? que directamente el aborto. Nos ha pasado en el hospital de decir, a ver, esperá, esta es la tercera vez que venís a solicitar una terminación de embarazo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está fallando en la parte de educación, asesoramiento de anticoncepción? Entonces, tener en cuenta de que puede ser un sangrado por una nueva maniobra abortiva. Y vamos más allá. Hacer un buen examen clínico a la paciente de signos vitales, ver desde temperatura, acordarse que decir, bueno, está con 35, tener cuidado con todos esos datos, la frecuencia cardíaca, porque también nos podemos encontrar con una paciente que no solamente viene con un aborto equivocado, sino que viene con un cuadro séptico acompañándola, y cuando está un cuadro séptico dando vueltas, el cuadro de shock séptico se desencadena, pero sin avisar a veces. Estoy hablando de términos de 2 horas, 3 horas, y la paciente cambió totalmente su cuadro clínico, entró con hipotermia, empezaron a fallar los arteriovenosos periféricos y entra en un shock séptico. O sea que con esto le quiero decir que tienen que tener alerta y de paso ir diciendo qué diagnóstico tiene que pensar antes de tomar una conducta con la característica del flujo o lo que van a hacer. Entonces, en este caso, que no se les escape tener en cuenta embarazo. No se les escape tener en cuenta aborto provocado, no se les escape que tenga un aborto séptico. Fíjense cuántos temas tienen para hablar en este caso. Van a después hacer el examen físico y comprobar de que no haya una dilatación de cuello, en caso de que la paciente, ustedes corroboren que tiene un embarazo o que ha tenido una pérdida de embarazo. Acordarse que hay que hacer en ese caso no solamente la unidad beta, sino pedir una ecografía. Una ecografía en caso de, bueno, para descartar embarazo, en caso de que lo llegue a tener, y en caso de que haya tenido una pérdida de embarazo, que no queden restos ovulares, porque eso también sí puede producir una infección, a veces no inmediata, sino por ahí 48, 72 o hasta una semana. Y concurren a la guardia con un flujo ya feo por el cuadro de infección local que tiene. Otra cosa a tener en cuenta, le tienen que preguntar a la paciente también sobre el ABC de la ginecología. ¿Cuál es el ABC? Sí, primero, ¿te has hecho alguna vez controles ginecológicos? Bien. Toma de Papa Nicolau. Y acá hay un error. ¿Un error en qué? En algunas guías que dice el primer Papa Nicolau se debe tomar a los 23 años. Yo cuando leo esa guía digo, no, eso es una guía que se sacó, pero la guía no es una imposición. Si yo lo llevo a una población o a cualquier población, me encuentro con una chica que 14, 15, 16, 18, bueno, ya tiene relaciones hace rato. Entonces, ¿qué pasa? Estoy llegando tarde. Y también estoy llegando tarde a veces con la educación y asesoramiento. ¿Por qué? Porque recuerden que una de las cosas que le iba a preguntar es si, bueno, ¿te hiciste Papá Nicolau? Sí, me hice controles cuando tuve porque tuve el aborto y estuve internada. ¿Pero te hicieron Papá Nicolau? Bueno, algo me hicieron. ¿Y te dieron un papel? No, no. ¿Retiraste algún papel? No. Resulta que pensó que le hicieron un Papá Nicolau y no le hicieron nada a Papá Nicolau. Solamente se terminó de hacer el grado de sacar los restos o la aspiración de los restos que quedaban y nada más. Y no se mandó a la paciente a un consultorio posterior de control de ginecología, con lo importante que es. Lo importante que es ¿para qué? Para que le hagan el control de que está todo bien, ver el laboratorio, a su vez, evitar errores médicos legales a futuro.
¿Y qué me refiero con esto? Y cuando tuvo ese aborto, a esta chica le pidieron el grupo y factor. Grupo y factor RH y test de Coombs. ¿Por qué? Recuerden que si es una RH negativa, y esto también es pregunta que hace obstetricia, ¿qué es lo que le tienen que hacer? Entonces, en este caso, le tienen que decir, bueno, usted es negativa, después de ese aborto que tuvo, te han colocado una inyección que se llama una gamma globulina para evitar reacciones a futuro de bebé. Sí, estoy seguro y tengo hasta perfecto. O no, que no sepa nada de esto. Cuidado con eso porque ahí hay que indicar sí o sí. Y el año pasado hasta ha sido problema de juicio por mala praxis porque en obstetra no le había pedido nunca el grupo y factor, no figuraba en historia clínica algo básico. Y la paciente había tenido no solamente abortos, sino que había tenido sangradas también. Entonces recuerden cuándo hay que colocar la gamma globulina en una RH negativa. Fíjense cuántos temas que abarca este caso clínico. Ya hablamos de la cuestión de aborto, ahora pasamos a RH. ¿Qué otra cosa de prevención tengo que tener en cuenta? Si cuando se hizo el control previamente, o si a los 11 años a esta chica se le indicó la vacuna del HPV. Entonces, testear si se le dieron las 2 dosis de vacuna y decirle, bueno, cuando venga la próxima consulta, que traiga el certificado para testear que se hizo las 2 dosis. En realidad, el trabajo original que se hizo con la vacuna del HPV, más que todo con la del Cevarit, que fue la primera, que ahora después salió otra que también se le empezó a dar al varón y que trata las verrugas vulvares y penianas, que es el Gardasil, y ahora salió una tetravalente que abarca más cepas, que solamente se vende en un solo vacunatorio, de Calle Alvear y Rioja, que esa hace desde diciembre del año pasado que ingresó acá a Rosario. Pero lo importante es recordar que en un primer momento la del Cevarit fueron 3 dosis y después Inglaterra hizo un corte de decir, bueno, a ver, con 2 dosis qué anticuerpos tenían y si con 2 dosis se podía llegar a vacunar mayor cantidad de población. En Inglaterra se publicó, bueno, se dan 2 dosis, pero la prevención en vez de 20 años es a 10. Acá, a los 2 meses, lo tomó el Ministerio de Salud de la Nación y lo publicó, pero nunca aclaró que la prevención era a 10 años y no 20. Pequeños detalles que se omiten y que son muy importantes para tener en cuenta. Aparte, bueno, la edad de vacunación no hay límite. En un primer momento, cuando discutíamos en las sociedades, bueno, ¿hasta qué edad se da la vacuna del HPV? En la Sociedad Argentina de Ginecología Obstetricia había puesto, bueno, hasta los 45, después 50, después se presentaron casos en gente mayor, hasta que se vio que, así como hay varones grandes que salían con chicas más jóvenes, también hay mujeres mayores que salen con chicos jóvenes. Y resulta que empezaron a tener lesión por HPV. Lógico, en la persona mayor, la respuesta inmunitaria es menor. Entonces, fíjense que acá ya tenemos otro tema más, que es vacunación de HPV. ¿Qué otra? Dentro del laboratorio, ¿qué es importante solicitar a esta chica y la pareja o parejas que se puedan detectar? Recuerden de que no solamente está la prevención del HPV. La paciente nos refiere que tiene un nuevo compañero sexual, que no ha tenido pareja estable este último año, que había tenido un aborto, que actualmente está con flujo, la pareja mancha la ropa, o sea que yo voy a tener que tener acá en la cabeza para pedirle en ese momento que se lo vaya haciendo, sí o sí, la serología completa. Antígeno hepatitis B, antígeno hepatitis C, le tengo que pedir la BDRL,
Y le tengo que pedir también HIV. Acuérdense la BRL cuantitativa, cualitativa, la TPCR reactiva, que es la que hay que esperar después, para ver si no tiene también sífilis. Están apareciendo casos que antes no se veía tal aumento en la cuestión de sífilis, entonces, bueno, hay que tener en cuenta todo eso para pedirle a la paciente y a la pareja si es que viene. Profe, una pregunta sobre la hepatitis B. Si ella refiere que está vacunada, ¿le pido los anticuerpos o le pido la antígeno de superficie? Le pedís anticuerpos directamente. A ver si tiene los anticuerpos listos. Entonces, en ese caso, obviamente, solamente anticuerpos de la hepatitis B. Que tanto preocupaba la hepatitis B hasta que, bueno, salió que toda población que no sea médico o dependiente de salud también tiene que vacunarse, o sea, la población en general. Hoy en día se puede morir una paciente más fácilmente de hepatitis B, C tal vez aguda, que de HIV. ¿Está? Listo, Entonces, bueno, gracias. cada vez hay más avances con el HIV, incluso, bueno, ya se reportaron ahora el tercer caso de regresión total de la enfermedad con células madres. Y un paciente de 53 años, o sea que los pacientes jóvenes que tengan HIV cada vez van a tener más esperanza en cuanto a poder revertir a futuro la patología. Y yendo puntualmente ya a lo que refiere la paciente de flujo, entonces sí, ahí vamos a tener que tomar los cultivos. ¿Y qué germen creen ustedes que se puede sospechar que tiene la paciente? Tomando en referencia los síntomas que tiene su pareja. A ver, alguien que quiera decir qué germen puede ser. Puede ser gonococo, puede ser clamidia. Bien, gonococo, pueden hablar un poco más alto que... Perdón, puede ser gonococo, puede ser clamidia. Bueno, en primer lugar, pensar en gonococo, ¿por qué? Porque hay un detalle que mancha la pareja de la ropa La interior. secreción claro, que mancha la ropa interior de la pareja. Entonces, obviamente que uno también tiene que pensar en clamidias, que es un problema que puede traer a futuro la paciente con la parte de reproducción, o sea, que deja cirrosis en las trompas y otro tipo de complicaciones. Entonces, o puede ser una enfermedad pendiente inflamatoria. Incluso acá pueden hablar sobre que si se retrasan el diagnóstico, la paciente en vez de flujo puede llegar con una espía. Miren acá cómo entra otro tema más para poder hablar dentro del caso clínico de la paciente, que es espía. Entonces son temas para desarrollarlos con el caso clínico o temas que los pueden tener acá al costadito en la mente para irlos poniendo y agregando en la medida que se va desarrollando el examen. A medida que van desarrollando el examen, si tienen claro esas ventanas de los diagnósticos diferenciales que estamos hablando y de todas las áreas que puede abarcar este caso, va a hacer que ustedes hablen en forma continua y no hacer pausas, porque esa pausa, recuerden, da lugar a una pregunta. Entonces, acordarse de seguir hablando mientras dicen, bueno, a ver qué hilo conductual sigo del caso mientras voy diciendo este diagnóstico diferencial. Después vuelven al caso. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerle el cultivo y pensar en qué. Y si pensamos que es un gonococo, ¿de dónde vamos a hacer la toma de cultivo? Esto también puede estar dentro de la pregunta de un examen. Del Recuerden, exudado. claro, o sea, el La exudado, secreción uretral. van a hacer la toma de endocervix, de exocervix, de uretra, de recto, y de qué otra parte más. Orofaringe. De orofaringe. ¿Están? 5 tomas de cultivo. Entonces recuerden que el gonococo hay que hacer la toma incluso hasta en la parte de amígdalas, que es donde puede llegar a acantonarse el gonococo. Hay una forma que se hacía antes, que era con un asa de plata, tocar el flujo y ponerlo en un objeto y se hacía la lectura directa del gonococo, con mucho cuidado como se ponía en el vidrio, porque era muy viable
la muestra para encontrar el gonococo, y con eso, bueno, se hacía el diagnóstico enseguida. Pero esto implica, al ver la gonococcia, que van a tener que hacer el tratamiento, no solamente de la paciente, sino de la pareja, si es que accede la pareja. Aparte de todo el laboratorio que yo les dije, también, de ser posible, si la paciente vino con la pareja, solicitarle a la pareja, tanto la serología como decirle que va a dar tratamiento incluso con urología, o ustedes mismos, sobre lo que es la importancia de la vacunación del HPV. Y de paso, recordar e insistir, así parezca que eso se sobreentiende, no, recuerden el uso del profiláctico. Y hay un gran problema de que el profiláctico se usa para las relaciones vaginales, el profiláctico se puede llegar a usar para las relaciones anales, dicen, y después vos le preguntás y dicen, no, para el sexo oral no. ¿Y en qué quedamos? O sea que realmente se cree que con el sexo oral no va a pasar absolutamente nada, y sí pasa, ¿está? Entonces, cuando una paciente viene con condilomas vulvares, yo enseguida, ¿qué hago? Condilomas vulvares, me voy a examinar el resto del cuerpo, pezón, ano, fauces, y me he encontrado en fauces, en borde de labio, en borde de nariz, ¿está? En areola, o sea que uno a través del tiempo va viendo localizaciones de los condilomas, y que por ahí, por no revisar, se le hace la topicación, o se cura el condiloma vaginal, y el de la fauces sigue en desarrollo, ¿está? Entonces, con esto les quiero poner en alerta lo que significa también la educación para las pacientes para minimizar los contagios. Incluso la educación uno la hace siempre con no con los pacientes, sino yo digo a los alumnos, ustedes de momento que escuchan una charla o tienen el dato, tienen que transformarse en docentes de que de su entorno. De decir a sus amigas, che, bueno, se hicieron los controles, pues se hicieron tal estudio, las vacunas las tienen colocadas, la del HPV, pregúntenle a su ginecólogo, miren, pasa esto, o sea, no quedarse con el dato, darlo a correr, ¿tá? Cuando uno tiene el conocimiento, han dicho que es así, ya no me pertenece, lo tengo que dar. Y eso es la forma rápida de hacerla correr. Entonces, con esto que sospecharon el gonococo, en base a eso, una vez que van cerrando la historia clínica, recuerden que el examen ginecológico es Papa Nicolau, pero también el examen mamario, no olvidarse de eso. Aunque parezca mentira, hay casos que por ahí vienen al paciente por primera vez, y uno dice, el paciente, estamos hablando, a ver, en este momento viene a 30 y pico de años, así que venía haciéndose los Papa Nicolau de hace años. Bueno, no tenía todavía los 35 para pedir sonografía. Examen mamario, no, nunca me hicieron. Pero no le tocaron los pechos a ver si había nódulos, secreción por pezón, la parte de axila, supraclavicular. No, nunca me examinaron los pechos. No hice ningún comentario, pero se queda pensando, a ver qué falló. ¿Qué falló en este médico o médica que no hizo el examen mamario? Es como que está afuera del examen ginecológico. Bueno, esto para que tengan en cuenta de que hay que hacer más integral. Y no solamente eso, tomar de rutina, primero, cuando ingresa la paciente, la visión global. La visión global me va a dar su estructura, su postura, su peso talla. Me va también a decir si está encorvada cuando entra o no, o sea, sospechar una cifosis, o si tiene alguna dificultad a caminar o tiene alguna hemiparálisis. Entonces, bueno, ustedes ya tienen lo global. Y después van haciendo las preguntas, no solamente antecedentes ginecológicos, toma de Papa Nicolau, el cuello, no. Las preguntas que tienen que incluir es el estado de acá. Entonces, preguntas básicas es, ¿cómo estás? ¿Has tenido algún problema serio últimamente?
Bien, ¿estás en pareja, no estás en pareja, tenés chicos? Y escuchen esto, pérdidas de familiares, papá, mamá, otros familiares, pérdidas de amigos, amigas, y esto es frecuente con esto de la pandemia, han faltado casos en la consulta con más frecuencia. Y otra cosa importante, pérdidas de mascotas. Y hay pacientes que se largaron a esperar en el consultorio. Nunca les habían preguntado y nunca lo podían hablar porque ¿qué le iban a entender? Recuerden esto, chicos. Una mascota puede ser mucho más importante que un familiar. Está todos los días conviviendo con la persona, de la mañana a la noche, cuando uno entra enojado o mal, si es un perro o un gato, bueno, entra, se acerca, mueve la cola, no importa que uno esté afectado. ¿Está? Una de las veces lo que más me llamó la atención, una chica que se había largado a llorar de tal forma, y les voy a decir qué relación tiene con este caso. No lo último que les comento, pero el hecho de hacer todas estas preguntas, me lloraba y yo me dice, doctor, no se lo podía contar ni mostrar a nadie. Y me mostró la foto. Yo quedé más asombrado todavía. Y me mostró la foto de un loro. ¿Saben cuándo me cayó la ficha? Cuando la paciente me dice, a ver, doctor, se me entiende. 21 años que yo entraba a mi casa y decía mi nombre. Oh, bueno. La sensación de ausencia es tremenda. Y eso tiene que ver con que la paciente puede estar con una situación de depresión que no cuenta, o una angustia que no cuenta, y eso solo puede llevar a tener por ahí conductas de autoagresión, de no cuidarse. O sea, sin saberlo, en su inconsciente, está tomando actitudes y uno de pronto, si detecta algo o una alerta, es buena la pregunta para poder derivar a quien corresponda. ¿Está? Entonces, esta paciente que ha tenido varias parejas, también preguntar, no está de más preguntar todo cómo se siente, cómo está, interesarse, tener empatía por la persona que está presente. Ahora viene una cosa, bueno, ya llegué a la conclusión de que es un flujo clínicamente a gonococo. Le tengo que dar el tratamiento. ¿Y qué tratamiento le doy? A ver, ¿alguien leyó qué tratamiento se da para el gonococo? Ceftriaxona intramuscular y acitromicina vía oral, tanto la pareja como la paciente. ¿Y la citromicina, en cuánto se la das? En 1 gramo vía oral. Y la ceftriaxona, 125 miligramos intramuscular. Única ¿Qué dosis. otro tratamiento hay? Profe, yo tengo tratamiento con penicilina sódica. Está bien, penicilina sódica no se usa porque si llega a tener un treponema lo puede enmascarar. Podemos hacer un tratamiento de PIA también, que es más abarcativo, más amplio. Lo que podrían hacer, mira, es la doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas durante 14 días. Y lo que me habían nombrado de la ceftriaxona monodosis también. Ahora, cuando uno va hablando con los urólogos, hay un pequeño detalle, que la monodosis, si bien es efectiva, pero tiene más recidivas. En cambio, el tratamiento, que es más tedioso, de 14 días, los 100 miligramos cada 12 horas, es muy raro que tenga recidivas. Obviamente, dependiendo de la conducta que tenga el paciente o la paciente. ¿Está? Profe, perdón. Yo tenía para PIA, le daba ceftriaxona, 250 miligramos intramuscular, doxiciclina, 100 gramos cada 12 horas por 14 días, y metronidazol, 500 miligramos cada 12 horas por 14 días también. No, el metronidazol en realidad es para el anaerobio, Sí. y cuando das metronidazol te dan, ahí sí, 500 miligramos cada 12 horas o 1 gramo, y lo das por 48 horas, no hace falta más. ¿Está? Esto en un caso de que vos quieras prevenir un flujo normal. Ahora, si la paciente ingresó con EPIA, bueno, ahí le vas a tener que hacer posiblemente para anaerobios, metronidazol endovenoso 24 horas, y si después pasarle a vía oral, puedes hacerlo 48 horas o mantener un poco más de tiempo. Pero generalmente el metronidazol
en 48 horas ya es efectivo para la parte de los anaerobios. En un cuadro específico de PIA, bueno, va a abarcarse más doxicilina, la ceftriaxona intramuscular o la monodosis. Así que tienen esos tres tipos de opciones. Y preguntando siempre si no es alérgica, por supuesto, a algún antibiótico o algún otro medicamento. Perdón, profe. Y vía endovenosa para una pía. Yo tenía clindamicina más gentamicina. Realmente lo que se llama antes en la EPIA, sacando el monococo de lado, era gentamicina, la penicilina y metronidazol. Esa era la tríada más efectiva. Penicilina, bueno, tenés que manejarte con el screening de creatinina para ver si le tenías que dar cada 12 horas o prolongarlo un poco más para cada 9, porque recuerden que cuando había un poco de creatinina elevada, si se pasaban en la dosis, a lo mejor le correspondía cada 14, ustedes le daban cada 8, puede alterar el octavo par, o sea, producir sordera. Entonces, bueno, eso no se ve habitualmente, pero tener en cuenta esos efectos colaterales de la medicación. Lo mismo que la penicilina episódica, a veces se pasaba incluso la episódica con suero fisiológico en una paciente con un aborto provocado o un cuadro séptico, y la paciente terminaba con un cuadro de hipernatremia. Y en vez de la penicilina episódica, ¿qué pasa? Había que pedir la penicilina potásica, ¿tá? Porque se le agregaba ese sodio al del suero, terminaban con una hipernatremia. La hipernatremia con exceso de sodio producía hemólisis, en la hemólisis, de la ruptura de glóbulos, se producía una falla renal, producida solamente por la medicación, no por el cuadro de aborto. Entonces, eso ya es manejo de terapia intensiva que uno en una época había hecho. Pero tengan en cuenta ese tipo de detalles, porque a veces se dice, bueno, tal droga, y resulta que la farmacocinética y farmacodinámica por ahí uno no le da mucha bolilla, y a veces es importante conocer algunos detalles de la medicación para evitar hacer un daño en ciertas pacientes o en casos puntuales con la medicación. Ustedes, miren, ya hace 45 minutos sacando la presentación inicial, pongámosle 40, pero que seguimos con el mismo caso. Estamos en 40 minutos con un solo caso, cuando el médico que está con un alumno lo va a tener más o menos promedio 15 minutos, 10, 15, 20, más de eso no. ¿Está? Entonces, eso para que tomen en cuenta cuando yo he estado hablando, con qué ritmo tenés que hablar, con qué ritmo tenés que tener en cuenta cuántas cosas más podés ir agregando, y después hasta podés indagar cuál es su estado biopsicosocial. ¿Qué hace? ¿Qué estudia? ¿Si trabaja? ¿Si tiene acceso a un recurso económico? ¿Y saben por qué? Porque, porque la paciente a lo mejor ustedes le hacen la receta y mira la receta, no les dice nada a ustedes y se va. Y esa paciente no tiene ni una mutual, no puede comprarlo, no tiene el dinero. Ustedes tienen que asegurarse de eso. Y eso es preguntarlo. ¿Tá? La penicilina generalmente, recuerden que hay alguna pregunta ahí que viene en el chat. La penicilina para un tratamiento de sífilis se va a dar la dosis de 2.400.000 unidades intramusculares y se puede llegar a repetir lo mismo que, bueno, en caso de secundarismo. A veces en caso de secundarismo ya hay que viene y dice, doctor, tengo estas manchas hace rato, que son todas manchas tipo café con leche, y bueno, resulta que es un secundarismo. Y ahí ya tenés que tener en cuenta de sí o sí la consulta con infectología por si hay algún otro problema agregado. Con respecto a la parte biopsicosocial, entonces es importante ver qué recursos tiene para poder mantener o sostener lo que usted le está inyectando con una receta. No siempre uno tiene una muestra para darles. Y esto, para que tengan idea por qué hay que preguntar, siempre me quedó grabado en la época que se había terminado
me había recibido y entré en lo que se llamaba el medicato, que me tocó hacerlo en el Baigorria, y en el mes de enero me tocaba rotar por la parte del centro de salud, en ese momento se denominaban dispensarios. Era en el barrio Cerámica, no el que estaba en la calle Pavimento, sino el que estaba metido dentro de una villa. No sé cómo estará, si estará más partizada esa zona. Pero iba pasando por un caminito, todo así, y tenía un techo acá bajito, que en verano, si no tenía un turbo que me esté dando, imposible examinar los chiquitos que tenía que examinar. ¿Y aquí viene esto? Yo había visto en el hospital una paciente con una infección en la rodilla que tenía, que yo pensaba por la úlcera que tenía, podía terminar teniendo una osteomelitis. Y le indiqué la receta de un medicamento y le digo, mira, es importantísimo que usted lo compre y lo tome cada 12 horas, y aunque sea le pide plata a la vecina y todo eso. Y yo no sé por qué, pero siempre era medio metido en curioso. Y cuando estaba ahí, pues justo vi uno de los pediatras, yo no tenía auto, y le digo, mira, me estuve fijando esta paciente que me dejó preocupado, y le pregunté a la enfermera, y resulta que vive por acá cerca. ¿Vos no me podés llevar a ver cómo está? Porque vos sabés que tenía una infección, le conté, bueno, no sé cómo terminé convenciéndolo al pediatra y me llevó, era a pocas cuadras de ahí, y ahí tomé conciencia. Uno dice, sí, yo sé todo lo que es social porque estoy en un hospital público. No, mentira. Tenés que estar ahí en el llano, donde está viviendo la paciente. ¿Saben qué miré? Vi la casa de la paciente y era un rancho hecho con paja y chapa. El rancho de ella, pero el de la vecina era peor que el de ella. ¿Y quién le va a pedir plata? Cuando golpeé y vi a la señora que vino rengueando con toda una venda, me acuerdo esa pierna hinchada. Señora, ¿usted pudo conseguir alguna medicación? Y por supuesto que ya con el gesto me había dicho que no. Bueno, terminamos cargándola con el médico pediatra y la llevamos al Baigorri y terminé internada en traumatología. El pediatra muy agradecido conmigo, pero bueno, por el regalito que le hice, pero la verdad este, que tiene que ser así, chicos. Sí, ahí pone motiva. ¿Sabe qué? Tiene que pensar siempre en el otro y qué más. Porque si tenemos algo en esta vida, es una misión, chicos. Y si ustedes van a ser médicos, lo importante es decir, a ver, bueno, que puedan brindarse hacia el otro a darle lo mejor de ustedes. Y recuerden esto, la cuestión económica es una utopía en medicina, siempre ha sido un problema. Si pensás primero en lo económico, sonaste, arrancaste más. Vos haces las cosas bien y lo otro puede venir por añadidura. No quiere decir que a veces no te ocupes para hacer respetar tus derechos. ¿Tá? Entonces, podés recibir presiones en una época, hace años atrás, famoso sanatorio, donde me dijeron, doctor, tiene que operar más. Perdón, hablaron con la persona equivocada, les dije. ¿Por qué? Porque los pacientes que iban a cirugía laparoscópica operaban hasta los quistes foliculares. Y todo era facturar y facturar. Y los que había quistes o cosas que, cuando el paciente venía, yo les daba el tratamiento endocrinológico de la patología. O les decía que no hacía falta cirugía. Bueno, de ese sanatorio, cuando les contesté así, en 10 días recibí una carta invitándome a retirarme. Por supuesto que el profesor de la cátedra, el profesor titular asociado, el ya fallecido Pedro Figueroa Casas, me dice, ¿que a vos qué? Dice, vos te venís conmigo, bueno, al consultorio con él, después, bueno, estuve en otro consultorio. Pero, y con el pasar de los años, se dieron cuenta y me llamaron para hacerme un descargo en ese sanatorio, me daban un consultorio sin cargo, qué sé yo. Por supuesto que mucho gusto, muchos saludos, pero chicos se van a encontrar con eso, ¿no? Con las presiones. Y otra cosa que tienen que tener cuidado es
me tenés que recetar esto de un laboratorio. Mirá que yo te pago tal cosa, ¿está? Entonces, lindo lo que escriben, chicos. Entonces, yo no tengo conflicto de intereses. Yo tengo que dar una charla en el Círculo Médico el viernes que viene sobre cardiología, junto con la Sociedad de Cardiología, sobre menopausia, bueno, de prevención y tratamiento. Y me voy a ocupar de enseñar cómo leer las guías, que es lamentable, chicos. Las guías de la North American, la europea, la Australasian, todas te hablan de medicamentos. Entonces tuve que buscar otros lugares en los mismos países donde está el tratamiento de las terapias complementarias alternativas. Tengan en cuenta esto, que ustedes pueden nombrar un tratamiento menopausia, pero las terapias complementarias alternativas, por ejemplo, la clínica Mayo en Estados Unidos, emplea para la parte oncológica 11 terapias complementarias alternativas. Incluso el Instituto de Valencia de Oncología tiene publicados no solamente las terapias complementarias alternativas que emplea, sino que tiene hasta publicado con diapositivas qué centros internacionales son todos los que emplean. Yo cuando hablo acá en Rosario, terapia paliativa en cáncer, que es la analgesia, y en algunos lugares la psico-oncología, pero ahí. O sea que, ¿por qué? Porque no vende. ¿Ah? Con esto le quiero decir que cuidado con los conflictos de intereses, ¿tá? Y cuando ustedes lean algo para el examen, si les voy a dar, ahora pasamos así, ya tenemos el caso que es una gonocoxia y que nos llevó ese tiempo. Ahora hacemos un paréntesis y le voy a dar otra herramienta. Faltan pocos días para que ustedes rindan un final. ¿A quién no le queda siempre algún tema colgando? ¿Tá? Es decir, este tema lo vi muy por arriba, este tema ya solamente veo el título y no lo soporto. No soporto esta parte de cáncer de ginecología, no la puedo ni leer. Esto, este tema me agrada, que lo esté bien para desarrollarme, y es jugar a decir, bueno, ojalá me toque algo de lo que más sé. Bueno, ¿qué técnica emplear para que lo que no nos gusta podamos leerlo y podamos estar seguros de que el día de mañana lo vamos a tener bien afianzado en nuestra cabeza para poder tenerlo en ese disco rígido de los diagnósticos diferenciales y pensar en hacer prevención? La técnica es activar las distintas proteínas de la memoria que tenemos en el cerebro. Son 3 tipos de proteínas, corto, mediano y largo plazo. Pero para activar la memoria de entrada rápido, que quede fijo y que incluso quede a largo plazo, no solo leyendo, ahí hay que usar el imaginario. ¿Qué quiere decir? Este tema no me gusta, perfecto. Imagínate que tenés al lado un estudiante que va a arrancar a estudiar ginecología, que vos le vas a tener que explicar ese tema y que a su vez, atrás de la puerta donde estás estudiando, en tu dormitorio, en tu estación de estudio, donde sea, atrás de esa puerta, imagínate que hay una paciente con ese caso que estás leyendo, con ese tema. Entonces, vas a leer el tema y decís, a ver, ¿de qué forma lo voy a leer para explicarle? Y decir, bueno, la introducción, qué hay que preguntarle, qué estudios de laboratorio, qué estudios de imagenología, y qué diagnósticos diferenciales. Y cuando le pones ese estrés a la lectura, y después lo explicás en voz alta, y decís, ahora vamos a llamar a la paciente, y va a venir con el caso, ese estrés que le pones hace que no solamente te concentres, pero muchísimo más en la lectura, sino que te queda grabado más fácilmente en la memoria. Ahora bien, yo cuando daba las clases así virtuales, hacía los role-playing con los chicos y chicas, y resulta de que una vez le dije, bueno, vamos a hacer esto, la paciente que consulta por una tumoración mamaria, que es otro de los casos clínicos que le pueden preguntar.
Entonces le dije a un alumno varón, bueno, vos vas a ser de la paciente que tiene la tumoración mamaria. A una chica le dije, vos vas a ser la doctora que va a estar en el consultorio. Entonces me dice el alumno, doctor, dice, pero yo soy tímido, yo no, la verdad que no. Mirá, le digo, discúlpame, no te puedo responder en este momento porque acabo de transformarme en la secretaria de la doctora. ¿Se quedó? Sí. Le digo, ¿qué necesitas? No, dice, estoy con un tumor de... Mire, me espera que la voy a llamar a la doctora a ver si lo puedo atender. Yo sé que en este momento no está teniendo paciente, usted está sin turno. Bueno, me dice, sí, mirá, acá tengo una paciente que está muy angustiada por un problema mamario. Bueno, cuando le dice, bueno, pase, se sienta. ¿Saben qué pasó? Uno que ya se tiene todo imaginado cómo va a ser la consulta, le dice, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, ¿cuándo fue su último control ginecológico? Me dice, la verdad que no sé, a 5, 10 años, no sé, no me acuerdo bien. Bueno, cuénteme, ¿le hicieron el examen mamario alguna vez? La verdad que no, tampoco recuerdo. Dice, pero usted tiene ya 45, ¿no? ¿Y escenografía? La verdad que no sé. Es radiografía de los pechos que le apretaron. Creo, dice, pero no estoy seguro. Bien, y esto sí, ¿su mamá o su abuela tuvieron cáncer de mama? Y el chico les dice, la verdad que no sé porque murieron cuando yo era chiquito. Le digo, escúchame, vos me estás jodiendo, vos sos un actor. Más complicada no se la podían haber hecho. Fíjense que es la realidad, muchas veces la paciente cae así. Uno va a abrir la puerta, le dicen, doctor, y la paciente con tumorización la recibe y les puede pasar esto. Es para que tengan técnicas con la cabeza abierta de por qué otras vías pueden ir ayudando o preguntar o cómo llegar a completar una historia clínica. A veces no es tan fácil, chicos. ¿Tá? Con respecto a preguntas de patología mamaria, recuerden de que van a decir primero el ABC de ginecología, cuando tuvo su último papá Nicolau, si tiene chicos, la parte de mamaria, si tiene sonografía, si hicieron ecografía, si dio el pecho a los chicos, todo lo que tengan que tener para la parte de historia clínica ginecológica. Después de eso, pasar al examen. El examen mamario, recuerden lo que es, bueno, 4 cuadrantes, todo eso, y siempre cuando examinan las mamas, recuerden de que, por lo menos yo se lo indico a los alumnos, y ustedes lo pueden hacer y acostumbrarse, es está tan cerquita las mamas, que es palpar la tiroides. Recuerden que esta es una zona endémica generalmente de tiroides, más al norte de la provincia de Santa Fe también, y en otros lugares también hay bocios endémicos. Pero palpar la tiroides en la mujer, ¿por qué? Porque de cada 10 problemas de tiroides, 8 o 9 son en la mujer. ¿Tá? Entonces es algo que deben incluirlo también en la rutina de examen, la palpación de tiroides. Aquel que no está habituado, la número 1 le va a costar, la segunda vez que palpe tiroides también, a la número 50 puede ser que le pegue un poco. ¿Tá? Pero acostumbrarse a hacer ese examen un examen también clínico en cosas que pueden estar relacionadas con ginecología. ¿Y por qué es esto? Estamos con patología mamaria, y hago un paréntesis para decirle por qué es importante la tiroides también, porque nos puede dar alteraciones del ciclo, porque la paciente puede tener 45 años, como esta paciente que estoy examinando, y que dice, dejé de menstruar y estoy con calores y sofocos, y una de las cosas que puede confundir con un cuadro de menopausia, lo más frecuente que uno ha visto, que la derivan uno por menopausia, y lo que tiene es un hipotiroidismo o tiene un nódulo en tiroides, y eso le produce calores y sofocos. ¿Está? Profe, perdón, Sí. ¿le puedo cortar un segundo? Que dijo menopausia. Si la paciente tiene sofocos, empieza con los sofocos y necesita un tratamiento, y tiene antecedentes de cáncer de mama, ¿qué tratamiento le podemos ofrecer? Espera un chiquito, porque escucha abajo. Mira, después sigo con lo de mama, pero ya que me hiciste la pregunta, si la paciente tiene calores y sofocos, vos le podés dar, y tiene cáncer de mama, recuerden esto, que el estrógeno solo, en el trabajo William mostró que
produce efecto protector de cáncer de mama. Pero bueno, hablando con oncología, no le vas a dar justamente el estrógeno. Sí, darle el estrógeno por vía vaginal para la sequedad vaginal, que ayuda incluso a la incontinencia y a la prevención de las infecciones urinarias. El estrógeno en gel o en crema o en óvulos por vía vaginal no está contraindicado. Ahora bien, dentro de los tratamientos no hormonales para los calores y sofocos, tenés medicamentos como ser la venlafaxina, o si la paciente está haciendo tamoxifeno, es la desvenlafaxina, que todos actúan a nivel del sistema nervioso central. También le podés dar inhibidores de la recaptación de serotonina. Pero si no estás habituado al manejo de esos medicamentos, no está mal, yo diría, mejor dicho, yo arranco siempre por ahí, le empiezo a indicar naturales, como por ejemplo, soja, 60 miligramos, no más. Acordarse que también tiene componentes estrogénicos, que son el genistein, el danistein, el equol. ¿Puedes repetir la droga? Las drogas, los medicamentos, Sí, inhibidores de la recaptación de serotonina. sí. Los IRSS. ¿Cómo? Los IRSS serían, ¿no? Exacto. Después, otra opción. La otra opción sería la venlafaxina o la desvenlafaxina si la paciente está tomando tamoxifeno por cáncer de mama. Bien. Todos actúan a nivel del sistema nervioso central. Son drogas psicotrópicas. Estamos hablando de ese tipo de medicamentos. Okay. Por eso uno puede, ahora estoy pasando a los naturales, a los derivados de plantas, como es la soja. Vienen de 60 miligramos y hay que tener en cuenta, cuando se le da eso a la paciente, qué dieta está haciendo y, por ejemplo, qué consume. Yo tenía una paciente que ella consumía las barras proteicas y dice, también lo consume mi pareja porque hace pesas y eso. Y yo una vez vi a la farmacia, ¿ustedes vieron que hay unas barritas que dicen proteína? Y que dice 17 gramos, 14 gramos. Bueno, yo me puse a ver y a leer eso, y le dije a una que tiene una cadena de farmacia muy conocida acá en Rosario, digo, che, ¿vos sabés lo que están vendiendo acá? Están vendiendo un tonel de estrógeno. Digo, porque toda la proteína de esas barras está sacada de la soja. Digo, lo que van a sacar no solamente es músculo, sino van a sacar glándulas mamarias también. Se quedó mirando y dice, ¿en serio? Y saca la cuenta. Digo, te digo esto con conocimiento, porque en el año 97, no sé si usted había nacido, yo estaba de tesorero de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología, y bueno, en esa época fue el boom de la soja acá en Rosario, y le empezaron a dar a los chicos en los centros de salud leche de soja con galletas de soja, milanesas de soja, y bueno, y hacían donaciones y todo eso, y empezamos a ver el contenido del genistein y cuánto era, y fuimos a hablar a la Secretaría de Salud Pública a decirle que le estaban dando, y sobre todo a los varones, con más cuidado, le estaban dando por día, con ese tipo de alimentación, el equivalente, escuchen esto, a 3 anticonceptivos por día. ¿Está? Entonces, cuidado con la cantidad que se puede dar de soja. Acá pregunta uno sobre la tibolona. La tibolona es una opción. La da generalmente, si ustedes leen la guía de Estados Unidos, no viene tibolona. ¿Por qué? Porque ellos no descubrieron la droga. En cambio, en la Sociedad de Menopausia y de Andropausia Europea, sí aparece la tibolona. La tibolona sería una medicación donde solamente la 10ª parte de esa molécula es estrógeno. El resto son componentes androgénicos. Y puede ayudar a la paciente para no solamente calores o sofocos, sino los estados de humor y fuerza muscular. Recuerden de que la tibolona viene de 1,25 y de 2,25. Y esto tómenlo en cuenta para aquella medicación que ustedes le dan a una paciente para síntomas. Siempre arrancar con la mínima dosis. Arrancar con la mínima dosis y día por medio. ¿Por qué? Porque cada paciente tiene una cantidad de receptores, un número de receptores X, donde algunos necesitan la dosis completa, otros la mitad de la mitad,
Lo mismo pasa cuando yo tengo que dar o doy un estrógeno. Para dar un estrógeno, primero me explico si la paciente entendió por qué sería útil, si lo aceptó primero de mente, porque vos sabés que entonces sí va a mantener eso y va a mantenerse en contacto con el médico. Cuando empiece la medicación, todas las pacientes tienen mi teléfono, por cualquier cosa que aparezca o que no se adapte, bueno, cómo se va funcionando. Y siempre se comienza con la mínima dosis día por medio. Si la paciente no pudo sacar los síntomas, entonces empezás todos los días. Y de ahí en más, decís, la de 1,25 no va, bueno, entonces le voy a dar la de 2,5. No, ese es un error muy común. 1 miligramo no le sacó los sofocos, bueno, le doy la receta por la de 2 miligramos. Al decir eso, ustedes no se dan cuenta y están dando el 100% de dosis más. Cuando lo que realmente hay que hacer es decir, tome los días impares un 1,25 y los días pares la de 2,5, o sea, suben al 50%. O sea, ¿qué hay que hacer? Tratar de, cuando uno da una medicación, el darlo la menor dosis, el menor tiempo posible. Entonces, van a ver también en la europea vasodoxifeno, otra medicación que se da también para síntomas de menopausia, pero, oh sorpresa, mejora masa ósea, la parte cardiovascular, pero como efecto colateral, el vasodoxifeno produce sofoco, o sea que realmente no va. Habían dicho cuando se hizo la investigación, bueno, que si está con sofoco le agregan estrógeno, no, le estamos agregando el doble de riesgo de hiperplasia de endometrio, ¿entendés? O sea que hay que tener en cuenta eso, que puede producir una hiperplasia en el endometrio, un exceso de estrógeno. Disculpen. ¿Qué otros elementos de no droga tengo para dar a las pacientes? Así como yo le dije que el resto de la molécula de la tibolona eran andrógenos, me acuerdo de una charla en Buenos Aires donde yo les dije que lo que le podían indicar a las pacientes, que les falta un poco de andrógeno, o humor o fuerza muscular, es darle camote. Porque el camote, sobre todo los que tienen la parte roja en el medio, eso es andrógeno, es hormona. Entonces me acuerdo que terminó la charla y justamente uno del laboratorio, el Sherin, viene y me dice, y eso, el camote que usted dijo, ¿dónde sacó? Digo, ¿dónde está? En la guía de pacientes de la North American Menopause, que recomienda eso. Es más, digo, te voy a dar otro dato. ¿Sabéis lo que es el ñam? Esto lo pueden googlear si quieren, chicos. ñam, N-A-M, es un tubérculo enorme, sacado de México, y que el laboratorio de Sherin se lo llevaba a Alemania, y con eso, ¿qué hacían? Los anticonceptivos, ¿está? De los tubérculos, o sea, de las plantas. ¿Qué otras cosas naturales puedo dar en menopausia? Puedo dar, tenemos lo que se llama trébol blanco, que se pone en forma de té, la hoja del trébol blanco, la maca peruana, ¿tá? La maca peruana, pero tienen que fijarse que sea un paquetito de medio kilo y que diga Made in Perú y que venga el sello de Perú y sellado, o otros que vienen con papel de metalizado, que es la maca peruana negra o maca peruana roja, que también viene sellado y que dice Perú. Porque a veces te pueden vender por gramos así separados en una dietética, y resulta que vos no sabés el origen. ¿Y qué pasa? La maca peruana está con un sello en Perú porque no tiene ningún aditivo químico y está patentada su bulbo. Pero se sabe que China se llevó y robó bulbos y lo vende, pero con agroquímicos. ¿Ah? Entonces no es lo mismo la que venden suelta que la que viene envasada. Y eso tiene que ver con calores o sea, los sofocos, con el estado de humor, con fuerza muscular, y también la maca peruana la puede tomar el varón, ellos le llaman el Viagra masculino y femenino. Con respecto a otro tipo de plantas, bueno, van a ver si ponen tratamientos no hormonales para menopausia, por ejemplo, desde el Oscos, hasta el clavo de olores se describe en algunos trabajos. Después está
todo lo que sea, hablando de alimentos, tener en cuenta qué consume la paciente, porque también hay alimentos que pueden producir calores y sofocos. Supongamos hay pacientes que son muy sensibles a las antinas, al té, mate y café, y pueden tener sofocos a la noche, o que comen embutidos que también tienen un alto contenido de sustancias que pueden producir una vasodilatación y calores y sofocos nocturnos. Entonces también investigar sobre comidas, sobre drogas que pueden producir calores o sofocos, como drogas para la parte del tratamiento cardíaco. Como ven, es muy amplio el tema si siguen investigando e indagando. También para los calores y sofocos se describe la acupuntura, el yoga, el ejercicio, todo ese tipo de tratamientos. Decía, estrógeno, no alcancé a leer la pregunta del chat. Si la puede decir en voz alta. Dice que entonces para el tratamiento de la menopausia sería estrógenos solos en orden de jerarquía. Estrógenos solos en las mujeres o estrógenos, no sé, más progesterona en mujeres con útero. Bueno, O sea, estrógeno con progesterona en mujeres con útero. ¿Tá? A veces se dan muy baja dosis de estrógeno y la progesterona, en vez de darla todos los meses, haciendo un seguimiento de la paciente con ecografía, puede llegar a darlo cada 2 meses, algunos cada 3 meses. Pero esos pacientes conocidos hay que vayan cumpliendo con los controles. Pero si no, todo estrógeno hay que darle como contraposición la progesterona. Generalmente se le puede dar progesterona micronizada, 100 o 200 miligramos día, más de noche porque puede producir un poco de sueño. La administración de la misma es tanto el mismo efecto por vía oral que por vía vaginal. El comprimido tiene el mismo efecto. Y lo otro que también puede tener la paciente, que no tolere la progesterona porque puede retener un poco de líquido en algunas pacientes, es que tenga un DIU. Eso, por ejemplo, la Australasian Society, ya, la primera que lo puso fue Nueva Zelanda, que distorsionó, salió un poco de lo que decía la Australasian Menopause, donde ponía como progesterona en menopausia el DIU con progesterona. ¿Por qué? Porque tiene justamente progesterona y hace un efecto directo de protección en el útero y la absorción a nivel sistémico es mínima o con efecto nulo. Tener en cuenta también que si vas a dar estrógeno a una paciente con problemas de varicopatías o que ha tenido un problema de varices, que sea pequeño o algo así, bueno, lo que se puede dar en ese caso, y si tiene muchos cabezas de foco, decís, le tengo que cambiar calidad de vida, tengo que dar estrógeno, bueno, hay que elegir en ese caso la vía periférica, que es con un gel que se coloca en los brazos o en las piernas, y ahí salteas toda la parte hepática. Entonces, no te altera los lípidos, no te altera la cuestión vascular, y bueno, estaría indicado en ese tipo de pacientes. Incluso en la charla esta conjunto con cardiología tengo un trabajo de la revista Maturitas, que es la revista de menopausia europea, donde habla de las hiperlipidemias y el tratamiento hormonal. Y realmente cuando lo leí, pongo la diapositiva de la revista y lo primero que pongo de los autores es el primer autor y tiene 6 renglones de laboratorios de interés de conflicto. Y después digo la conclusión, para que vean cómo a ese artículo que se ve en una revista supuestamente importante, una vez que uno lo lee, tiene que romper y tirarlo y decir esto es basura. ¿Está? ¿Por qué? Porque quieren meter la medicación a toda costa sabiendo de que esas pacientes no están con el problema. Profe, perdón, porque me estoy quedando con muchas preguntas. ¿Podríamos ser un poquito más directos? O sea, pregunto y responder así, a tener un ping-pong más seguido, ¿puedo resolver? Sí, a ver. Porque es interesante, pero como tengo un montón de dudas y me imagino que mi compañero a lo mejor también. ¿En el tema de menopausia? En el tema de menopausia ya está. Después, en el tema del tratamiento de embarazo ectópico, ¿el metotrexate se usa o lo usan los oncoginecólogos? Mira, el metotrexato en realidad
no se usa. Eso hace muchos años atrás se usaba el método Texate y lo primero que había que hacer encima, a veces se usaba para un embarazo ectópico y no habían detectado que esa paciente tenía un embarazo también heterotópico, cuando en realidad había que operar la trompa y dejar que la gestación del útero siga creciendo o siguiendo su desarrollo. Primero eso, tener en cuenta eso. Segundo, para hacer, en ese caso, el método Texato, en esas pacientes, había que darle, para desactivar el efecto colateral, otras medicaciones que podían llegar a perjudicar al paciente. Pero, digamos, no se usa eso. Lo que sí también se usaba es la inyección intratubárica de potasio, y después, bueno, todas las técnicas diferentes que había para, pensando que la trompa se podía recuperar una vez que había sido incidida por un embarazo ectópico. Hay distintas técnicas que era dejar a cielo abierto y que después se cura, pero cuando una trompa se liga o se corta o se quema o se rompe por un embarazo ectópico, es muy difícil que esa trompa vuelva a recanalizarse. Por eso medio no me gustó cuando un cirujano muy reconocido internacionalmente de cirugía laparoscópica dijo que la recuperación de una trompa cortada era segura en el 100%. Yo dije, ¿cómo es tan audaz de decir algo así? Si él corta la trompa y con su gran sapiencia la vuelve a unir en el momento, te puedo llegar a creer. Pero si vos cortas la trompa, vos me asegurás que aparte, suponete ya quiera volver a unirla en 10 años, ese cirujano, y que esa paciente nunca tuvo una infección, una espía, una clamidia, y esa trompa ya esté utilizada por otra causa. O sea, es muy audaz decir que esa trompa es recuperada, ¿está? Así que bueno, ese método se puede describir, pero no se usa mucho, ¿está? De hecho, no se usa directamente. ¿Y qué hacemos? ¿Siempre es cirugía? Generalmente lo que vas a hacer es la cirugía en el ectópico, pero lo que hay que hacer es justamente evitar la cirugía. Por eso es importante hoy en día, cuando uno estaba en la residencia, era muy común de que la paciente llegue con un dolor agudo y cuando vos abrías, le hacíamos para ecografía, no había en ese momento en el hospital, le hacíamos la punción del fondo de sacódulas, venía sangre, no coagulaba, listo, sangre de un embarazo, y cuando vos abrías ese abdomen, cucharones de sangre que sacar, hasta que pinzás la trompa, lo mismo que en un folículo ovárico sangrante, que llena de sangre la cavidad y hasta que no pinzaste ese guasito que está dando, no cede. Entonces, la forma de evitar que se rompa una trompa, chicos, es pensar en que en toda paciente puede ser un embarazo, así venga consangrado, como el caso clínico que leímos, que a su vez, aparte de la subeta, hay que pedir una ecografía, ¿está? Porque entonces vas a poder, suponete que digas, bueno, quiero hacerlo regresar a este embarazo, dándole el metotrexate, y puede ser que regrese y se evita la lesión de la trompa. Pero te va a quedar un residuo en la trompa que va a hacer que esa trompa pueda perder la función de sus cilias o de sufrir a futuro. Y la complicación que puede traer es que en un próximo embarazo haga otro embarazo ectópico. O sea, una trompa que ha sufrido puede predisponerse a que de ese lado vuelva a hacer un embarazo ectópico. Aumenta el porcentaje de probabilidades. No sé si quieres hacer alguna otra pregunta al respecto o de otro tema. Profe, perdón, y bueno, con respecto a esto de, por ejemplo, el embarazo ectópico, tener en cuenta la edad de la paciente y los deseos de fertilidad también con el tema del tratamiento quirúrgico, yo tengo que el quirúrgico puede ser conservador o el radical, digamos, el conservador, la salpingostomía,
y dentro de lo que es el quirúrgico radical, la salpingectomía. ¿Está bien? Sí, sí, obviamente. Vos vas a tratar de decir, bueno, a ver, ¿en qué puedo hacer para reparar la trompa? Claro, Pero recordar de que en un primer momento estaba la técnica de microcirugía para reparar la trompa. Hoy tenés por laparoscopía, donde podés decir, bueno, vamos a suturar la trompa, pero fíjate que tenés que ser tan minucioso y con una óptica tan grande, porque tenés que suturar el plano mucoso y después la capa externa. Porque si vos suturás todo junto, vas a hacer una fibrosis en la zona. claro, Es muy factible que la reacción después de una ruptura de trompa o de una incisión, en la zona se forma una fibrosis, eso por una reacción natural del organismo. Había técnicas que se usaron, pero pues ya, digamos, ya dejaron de usarse, que era colocar un tubito plástico como si fuera una sonda nasogástrica de bebé, o el diámetro de un butterfly, el tubito, bueno, se colocaba en la trompa, se sacaba por el abdomen y se colocaba en otra trompa y se retiraba a los 7 u 8 días que supuestamente había una cicatrización. Pero la cicatrización obviamente iba a estar, pero la fibrosis también. ¿Y qué pasa con la fibrosis, que es la reacción postquirúrgica? Quita la funcionalidad de las fimbrias. Entonces ese es el problema que puede llegar a dejar, por más buena voluntad que tengas de reparar la trompa. claro. Obviamente que en una chica joven lo que menos querés hacer es que pierda una capacidad de embarazo o problemas que vos digas, bueno, como un caso que vino con dos tumores dermoides bilaterales de ovario, y entonces me dice el ayudante, porque eran enormes realmente, ¿por qué no sacás el primer ovario y trabajamos sobre el segundo? No, le digo, llega a pasarle algo al segundo, yo me quiero morir, porque no le dejé posibilidades. Que uno pince un vaso que tenga que terminar sacando el ovario. Bueno, una cirugía que supuestamente era sacar un quiste de ovarios en de media hora, me acuerdo que duró casi 3 horas, porque era abrir, sacar todo el componente interno de esos quistes dermoides, que era pelo, diente, de todo había ahí, y después palpar cuál era el parénquima ovario y volver a reconstruir el ovario. Bueno, la ayudante cuando abrimos, digo, no, son 2 quistes dermoides. Ah, sí, como que salíamos. Bueno, cuando empezó a ver el trabajo de relojería que era, no lo podía creer. Pero ahí tenés que pensar eso, acá no importa el tiempo ni la cirugía que viene, importa salvarle el ovario a la paciente. Bien, Lógico que vas a querer salvarle la trompa también. perfecto. Buenísimo. El problema que Gracias. se presenta es cuando, eso lo sigo discutiendo, cuando venían las asistencias sociales y me decían hace años atrás el derecho que tenía la jovencita de decir quiero que me nieguen las trompas. Y yo digo, pero ¿cómo que le nieguen las trompas? Pero tiene 18 años, es mayor de edad y el derecho de la mujer, no, pará. Pero yo que tengo más años en el hospital, veo quién se ligó las trompas, a lo mejor el segundo hijo con 22, y viene a los 30 o 35 con una nueva pareja y que sí o sí quiere tener chicos. Y es un drama, porque en ese momento la provincia ponía toda terapia reproductiva se hace, y mentira, no se hacía nada. Y eso tenía que ir a alta complejidad. O sea que es todo un drama. Entonces lo que hay que hacer es más que decir, bueno, sí, pasé y le firmo para llegar a las trompas. Digo, ¿por qué no reunís y das educación de anticoncepción y evaluás y hacer una mejor información? Porque por ahí es porque no solamente tiene poca información, diste una información que no entendió. Una de las pruebas que hice en base a esto fue, me acuerdo con una de las residentes, le explicó a la mujer todo lo que tenía que hacer. Una clase. Entonces le digo, bueno, me espero un poquito afuera, señora. Digo, ¿qué tal? La paciente va a hacer todo lo que... Y sí, está bueno, vamos a ver. Dice, ahora te voy a mostrar una cosa. Señora, venga. Bueno,
¿Entendió qué le dijo la doctora y qué es lo que tiene que hacer? ¿Sabés qué hizo la paciente? No entendió, ¿sabes por qué? Porque hay cierto grupo de población que te maneja nada más que 4.000 palabras. Y entonces, después le digo a la residente, ¿y vos manejás 20.000? Claro, dice, tendría que manejar el resto de las palabras. No, le digo. Vos tenés que tratar de manejar parte de esas 4.000 palabras para poder darles a entender lo que tienen que hacer. Y en distintos grupos, incluso acá en Rosario, de donde vengan, manejan distinto vocabulario para lo mismo. Esto para que tengan en cuenta cuando a ustedes les toque ir a algún lado, a un centro de salud, para que interpreten bien lo que les quiere transmitir el paciente y así poder ayudarlos. ¿Está? No sé si quieren hacer alguna pregunta. Profe, yo tengo una pregunta, es del embarazo. En el caso que detectamos una infección urinaria, la tratamos. Después de tratarla, ¿se pide mensualmente urocultivo, o sea, examen de orina y urocultivo hasta finalizar el embarazo? ¿Tipo uno por mes? Mira, infección urinaria y embarazo, acordate de esto, es orden de internación. ¿Está? Porque hay una paciente que está inmunosuprimida. Lo mismo que si te viene un paciente con HIV e infección, vos tenés que internarlo hasta asegurarte de que no apareció ningún otro cuadro o un cuadro pre-pielonefritis. Y lo otro, para decir cómo hago el seguimiento, vos tenés que saber de que está el concepto de epidemiología, que es infección, reinfección, sobreinfección y superinfección. Infección la tratás. A la semana le tenés que pedir el cultivo para detectar que no haya una reinfección del mismo germen. Al mes, supuestamente deberías pedirle nuevamente un cultivo para ver si no hubo una infección al mismo germen o una reinfección a otro germen. Y a los 6 meses, para las infecciones alejadas que pueden aparecer, que son superinfecciones a distintos tipos de gérmenes. ¿Por qué esto? Uno trata una infección urinaria, le pide el cultivo negativo, listo, se curó. No, ese árbol urinario quedó sensibilizado. Estuvo con edema por toda esa infección. Y ese edema, esa alteración que hubo en la pared, al tener el edema, ¿qué pasó? Alteró la cantidad de inmunoglobulina G e inmunoglobulina A, por lo tanto, la defensa de ese epitelio va a estar disminuida. Por eso, aunque la paciente no tenga síntomas, debería hacerse el seguimiento con los cultivos de orina. Y antes de hacer un seguimiento, en consultorio, tener la paciencia de explicarle la higiene. El bidet, fundamentalmente, el bidet no es para la vulva, el bidet es para la cola. Enseñarle que cuando use el bidet, se tape la vulva, si es que tiene bidet en su casa, obviamente, y lo use solo para la cola. En la vulva la higiene es tirarse agua y secar de esta forma, absorbiendo, no arrastrando. ¿Por qué? Porque si la paciente está con una vulvitis, con una cistitis, tiene alterado el pH externo, al pasar el papel va a estar puliendo y sacando todo el epitelio que está tratando de pelear para la reparación. Se puede indicar, en caso de estar en etapa reproductiva, un jabón que es pH líquido 3,5, nombre comercial Lactacid o Lactibion, una sola vez al día con la higiene de ese jabón, que respeta el pH de la vulva. Pero la parte de tratamiento de un bidet puede arrastrar el pH externo, los gérmenes que están afuera de la vulva, a la parte interna y transformar la flora del fondo vaginal en patógena. ¿Está? Claro, o sea, una vez que la tratamos, a las semanas le pedimos otro urocultivo y después la controlamos por mes. Se hace así, más que a la semana, suponete, vos le das 7 días de tratamiento, o si le diste 10, decís, bueno, tenés que pasar 48 o 72 horas y se repite el cultivo. Y ya le das la orden del segundo cultivo para que te venga a ver.
Y después de eso, una vez curada, se controla hasta finalizar el embarazo una vez por mes. No una vez por mes, pero sí se lo podés ir detectando, suponete que se lo pidas a los 2 o 3 meses, pero siempre y cuando la clínica de la paciente no amerite a que tengas que hacerlo antes. Entonces, tener en cuenta la embarazada no solamente la higiene, sino también que tenga una buena hidratación. A veces no se tomó la cantidad de líquido suficiente. Lo otro es aconsejarle que también consuma alguna naranja o vitamina C, ya que la acidificación de la orina disminuye la proliferación de gérmenes. Entonces, esa sería una forma de defenderse. Gracias, profe. Mantener buena hidratación. Sobre todo con este calor, hay que hidratarse mucho. Incluso a veces uno no se da cuenta, pero hablando, como yo lo estoy haciendo en este momento, por perspiración de la boca, estoy perdiendo líquido. ¿Tá? Entonces uno tiene sensación de boca seca y tiene que tomar el líquido no solo para tener eso, la boca no seca, sino hidratarse más. Y el error que se puede hacer, o que yo puedo llegar a hacer después de la charla, es decir, bueno, tomo un buen café. Sí, lo puedo tomar, pero tengo que tomar el doble de agua. Recuerden la paciente que dice, ¿usted se hidrata bien? Sí, tomo como 2 litros por día. ¿2 litros de qué? De mate, no. Pasaste los 300 mililitros de mate, ya es diurético el resto. No lo tenés que contar. Profe, tengo una pregunta. Las mamografías, sonografías, ¿a qué edad se empiezan y cada cuándo lo tenés que hacer? Mira, la mamografía realmente se pide a partir de los 35 años. Hay excepciones donde si tenés antecedentes familiares, madre, hermana, tía y abuela con cáncer de mama, obviamente podés pedirlo antes. La única, vas a tener que pedir la tomografía, chao Bruno, vas a tener que pedir la tomografía, me he dicho la tomografía, vas a tener que pedir la escenografía, acordate que se pide digital directa, o a veces hay que pedir, si está muy densa la mama, porque en las pacientes jóvenes van a tener una mama muy densa, por la edad obviamente, en ese caso se puede pedir por tomosíntesis, que es como que hiciera un escaneo de la mama, no es que reciba más radiación, pero la lectura puede llegar a hacer que salte dentro de esa alta densidad más fácilmente estos tipos de cuadros o síntomas. Por ejemplo, eso se emplea mucho en las pacientes que tienen mamas más densas a nivel internacional, que son en Japón. Tienen mamas muy densas las pacientes de edad, y la tomosíntesis ha venido a dejar de lado un poquito el problema que se tenía con la escenografía habitual, con pedir escenografía habitual. Y después el seguimiento, ¿cada cuánto? El seguimiento lo puedes hacer en las pacientes de riesgo, anualmente, y si no, por lo menos cada 2 años. Y cuando dicen ir, porque la radiación que recibo, no, mira, una escenografía es el equivalente a 10 placas de tórax. Y a veces a una paciente se le pide, escuchen esto, por rutina, para prevención y cuidado, tomografía, no resonancia, tomografía de tórax, de abdomen y pelvis, y he visto que yo le había estado durante 26 años a cargo del departamento de citometría ósea y osteoporosis en el grupo Gamma, veían, o los colegas comentaban, mirá, ¿cómo puede ser que pida esto? Por prevención, ¿saben cuánto equivale una tomografía? Es el equivalente a 400 placas de tórax. Es la que más radiación da. Y a veces se pide por pedir. Mejor dicho, se pide esperando un retorno económico. Esa es la claridad, ¿está? Cuidado con eso, chicos. Bien. Y tengo otra pregunta sobre el PAP. Entonces se hace a partir del año, después del año que empezaste a tener relaciones sexuales. ¿Qué cosa decís? El primer PAP se haría después del año de empezar las relaciones sexuales. Mira, hay guías que te dicen después del año, como te he dicho antes, que no hacer el primer Papa Nicolau a los 23. Yo primero escucho a la paciente, con quién está, cómo está, si su pareja actual puede ser estable o no, y ante cualquier problema digo, bueno, a los 5 o 6 meses te venís, te quiero hacer un examen. ¿Por qué? Para que yo diga eso, es porque uno se encontró, cuando hizo el examen, ¡epa! Acá hay condilomas.
Y resulta de que le digo, escúchame, como esto es real, mirá, le digo, estos condilomas no son de hace 5 meses, estos condilomas tienen lo menos más de un año. Está llena, hasta te viene tipo racimo desde de la vulva. Bueno, vino la madre, que estaba, la hice pasar, le expliqué, y dice, no, pero debe ser el novio. No, señora, el novio es menor de edad. Le va a tener que llamar al padre y decirle que vaya allá mismo al urólogo. ¿Tiene algún problema? Sí, le salió unas verrugas. Y a lo mejor no será él que lo contagió. No, señora, le digo, lo que tiene su hija, bueno, al final la hija terminó diciendo, para que vean, esto lo tratamos en el hospital hace ya unos cuantos años, así que no es nuevo, de la dificultad que teníamos para controlar las adolescentes. Y entonces le dice, no, mamá, dice, lo que pasa es que bueno, fue en tal momento y tal fecha porque estábamos haciendo el juego ese, tal, y cuando dijo el juego ese, yo digo, que el que tiene más pareja, sí, el que tiene más pareja. ¿Saben cuál era el juego ese? Era o tener relaciones o a ver quién hacía más felácteos y los llevaban contando, y al final de la reunión se mostraban las chicas quién había hecho más. ¿Tá? Entonces eso lo tenían como un juego y decían, ¿cómo hacemos la prevención en ese tipo de casos? Bueno, o sea que se pueden encontrar chicos con problemas que ustedes dicen, no, recién empiezo con pareja. Sí, perfecto, puede empezar con la pareja, pero hay cosas que a lo mejor no las puede contar. A veces, honestamente, vienen y te dicen la verdad y eso, pero así todo, por lo menos tener un examen de que no se les esté pasando por alto lo de la vulva y sí que tenga indicada la vacuna para prevención de HPV. Estamos hablando más que una vacuna, estamos hablando de prevención de cáncer, cáncer de garganta, cáncer de recto, cáncer de pulmón también, cáncer de esófago, no solamente de cuello. ¿Está? Bien, gracias. Profe, yo tengo otra consulta de embarazo también, que cuando en el serían los valores normales aceptados. Los valores, ¿vos te referías a su beta? No, los valores de glicemia. Ah, los valores de glicemia. No, bueno, en ese caso ya entraríamos en tema de obstetricia, pero vos acordate que tenés que fijarte primero la glicemia basal de la paciente, acordarse que tiene que ser menor de 100, si es 90 sería el ideal, y después, bueno, vos vas a tener que saber que si la paciente ha tenido un antecedente de picos de glicemia más de 110, 120, ahí le vas a tener que hacer la curva de tolerancia glúcida, y si te viene más de 140, ahora, bueno, hay pacientes que en el embarazo se la vas a tener que corregir, y en el embarazo no solamente corregir, sino educar a las pacientes con la curva de tolerancia glúcida alterada. Porque educar, ¿por qué? Porque va a tener que verla junto con endocrinología, y porque esa paciente se va a tener que hacer insulina durante todo el resto del embarazo y controlarse en el dedito, punzándose y haciendo la insulina a la mañana o a la tarde o después de comer. Entonces es una tarea y una responsabilidad que tiene que tener la mamá para que ese chiquito nazca sin problemas. ¿Tá? Entonces es importante tener en cuenta lo de el pedido de la curva de tolerancia glúcida de la paciente para detectar la prediabetes o diabetes gestacional, y que, bueno, las consecuencias a nivel fetal, por supuesto, el sobrepeso, o que tengan los chiquitos de más de 4 kilos, o si los tienen más grandes, que, bueno, les llamamos los gigantes de pie de barro. ¿Por qué? Porque uno dice que bebé grande, y sin embargo después vienen todos los problemas metabólicos. Si Perfecto, bien en el gracias. embarazo se puede controlar las modificaciones leves del lípido, bueno, me sale el nombre de medicación, pero es Vioral de 900 miligramos, ya me va a salir. Bueno, es una de las alternativas, pero la paciente no puede recibir hipoglicemiantes por vía oral desde ya, ¿no?
¿Alguna otra pregunta que quieran hacer, chicos? Profe, edad de aparición de la hiperplasia endometrial y los criterios o las herramientas para hacer el diagnóstico de elección, ¿cuáles serían? Para detectar la hiperplasia endometrial. Y la edad de aparición también. Mirá, Gracias. vos podés tener una hiperplasia endometrial, que generalmente es más común en menopausia. Por eso es importante cuando se pide una ecografía transvaginal. Se pide transvaginal porque tiene mucha más resolución de medir los milímetros que una abdominal. Y encima no necesita tener la vejiga llena. Que lo tolerable sería hasta un máximo de score de 6-7 milímetros. Después de eso, uno puede sospechar una hiperplasia y si persiste, bueno, habrá que hacer por lo menos en consultorio, comenzando con una biopsia aspirativa de endometrio. Si viene buen material y se detecta eso, acordarse de un endometrio puede estar engrosado y también ver si la ecografía está bien sacada, porque a veces viene un sangrado en posmenopausia y resulta que tiene un engrosamiento más grande en el fondo. Entonces ahí pedir una ecografía Doppler color, porque resulta que a lo mejor lo que tiene en el fondo es un pólipo, y ahí tenés que llevarla a histeroscopía para que le saquen eso. También tener en cuenta cuando se pueden presentar problemas de hiperplasia, y muy raramente de cáncer de endometrio, en pacientes en etapa reproductiva. A veces hay alteraciones del ciclo donde no responden a ningún tipo de medicación, y donde uno empieza a sospechar el sangrado porque dice, se le repusieron los glóbulos rojos, está todo bien y sigue con el sangrado, y ahí está justificado hacer una biopsia, o incluso a veces una histeroscopía para lavar todo el endometrio, y uno se encuentra con la sorpresa de que ha venido, es una excepción por supuesto, pero que ha venido hasta carcinoma endometrio. Entonces acuérdense que detectado a tiempo, el carcinoma endometrio es digamos, el más curable, porque es el que primero llora. Se comienza con una hiperplasia, luego una hiperplasia típica, una hiperplasia atípica compleja, y luego, después de un tiempo, puede desarrollar el carcinoma. Pero como descama el endometrio, nosotros decimos llora enseguida, sangra, y entonces hace que uno estudie más rápidamente a la paciente. Distinto un carcinoma de ovario, donde es el cuco de la ginecología, y donde a veces el signo que consulta la paciente, porque muchas veces es explosivo el crecimiento, es por una distensión abdominal, y resulta que esa distensión abdominal, más que el tumor, es el tumor más la ascitis que produjo las metástasis de ese tumor. O sea, lamentablemente, para la prevención de ese tipo de cáncer, todavía no hay nada, nada que se pueda detectar más rápido. El cuco de la ginecología es. Gracias, Doc. Bueno, chicos, ¿les parece que cortamos acá? Cualquier cosa, si necesitan, puedo volver a coordinar con los chicos del ALDE para algún ajuste que haya que hacer con alguno de ustedes. ¿Estamos? Bueno, profe, ¿la mesa va a ser presencial al final? La mesa sí, presencial. Bien. Así que bueno, suerte, chicos. Muchas gracias. Gracias. Muchas Libre a terminar al docente cuando pregunta. Chao, Chao. hasta luego, gracias.